para las elecciones presidenciales de 1919, el candidato oficialista Antero Aspíllaga se disputaba la presidencia con don Augusto Bernardino Leguía. Fue un proceso turbio y con un constante miedo a la anulación del proceso por parte del Congreso. En este escenario, con apoyo de Cáceres, la Gendarmería, Leguía promovió un golpe de Estado el 4 de julio, justificándose en que el partido civil no reconocería su triunfo. Luego, disolvió el Congreso y permaneció en el poder 11 años. ¿Qué características tuvo el leguismo en los años 20? ¿En qué medida marcó el final del civilismo y la oligarquía agroexportadora? En los próximos minutos hablaré sobre el oncenio de Leguía, la patria nueva, esas viejas costumbres en el poder, la corrupción, la dictadura, los centenarios que vivieron los peruanos entre 1919 y 1930. Acompáñame. Leguía no era nuevo en el poder, había sido ministro de Hacienda en la época de don José Pardo, había sido presidente de la República entre 1908 y 1912, pero sus escándalos de corrupción, el tráfico de influencias y la constante oposición a Billinghurst hicieron que lo deportaran, que lo sacaran del país en 1913. Lo expulsaron a Panamá, luego pasó a Estados Unidos, terminó en Inglaterra y ahí formó una clientela importante, una red de socios y de amigos que lo encumbrarían en la década del 20. Retornó en 1918 al Perú, ganó la presidencia en 1919 apoyado por el Partido Constitucional de Cáceres y la Juventud Sanmarquina. Era la patria nueva y fue proclamado como maestro de la juventud. Disolvió el Congreso, convocó a uno hecho a su medida y este Congreso promulgó la Constitución de 1920. En el que se reconocía a las comunidades indígenas, aunque con una mirada paternal y muy proteccionista. Pero esta Constitución de 1920 tiene un detalle muy particular. El artículo 113 señalaba que el presidente gobernaba por 5 años sin derecho a reelección. Reelección inmediata. Pero en 1922 este mismo Congreso hizo una enmienda constitucional para permitir que Leguía pueda reelegirse el 24. Y entonces hubo una modificación al texto original y se permitía que por única vez el presidente pueda postular. Entonces en 1924, en un proceso electoral muy amañado, Leguía fue reelegido. En 1927, sin ningún desparpajo, el Congreso volvería a realizar una enmienda constitucional, la segunda enmienda. Esta permitía la reelección indefinida del presidente. Y entonces en 1929, en una pantomima de elecciones, Leguía fue nuevamente declarado presidente de la República. Tuvo así un periodo entonces del 19 al 24, del 24 al 29 y del 29 en más. Con un Congreso sumiso, Leguía se reeligió, pero en medio de escándalos y de una crisis internacional que terminó liquidándolo en 1930. La patria nueva significó la más grande e irresponsable entrega de las riquezas de nuestro país a los empresarios norteamericanos y a empresarios extranjeros en general. Leguía desplazó, eso sí, a la oligarquía civilista, creando una nueva clientela política y con una red de corrupción nunca antes vista en nuestro país. Los empréstitos al gobierno de Estados Unidos hicieron que el Estado peruano renuncie progresivamente al control del guano, del petróleo, de la recaudación tributaria, de las obras de irrigación, las obras viales, las vías de comunicación, etc. Fue un escandaloso gobierno el que tuvimos entre 1919 y 1930. Fue tan escandaloso el volumen de los créditos
que recibió Leguía en esos años que el Congreso de Estados Unidos ordenó una investigación en 1931 con un informe lapidario, vergonzoso para los políticos peruanos. ¿Y qué hizo con tanto dinero recibido en aquel entonces? Bueno, principalmente obras públicas, por ejemplo, es la época de la Tarjea, obras ferroviarias, obras de irrigación como la de Imperial, la de Olmos, La Joya, o las grandes avenidas que se inauguraron en aquel entonces, la famosa avenida Leguía, que hoy es la avenida Arequipa, la avenida Progreso, actualmente la avenida Venezuela, la avenida Nicolás de Piérola, o avenida Colmena, la avenida La Unión, o actualmente la Argentina, entre otras tantas. De esta manera, Leguía consolidó los enclaves o concesiones de nuestro territorio a empresas extranjeras. Y si por algo es recordado el leguismo, es por su entreguismo. En 1922 se firmó el Tratado Salomón Lozano con Colombia, cediendo una gran cantidad de territorio conocido como el trapecio amazónico entre los ríos Caquetá y Putumayo. Ese mismo año, 1922, se firmó el Laudo de París con la International Petroleum Company, la IPC, entregando el suelo y subsuelo de La Brea y Pariñas a esta empresa. Obligaba además a la IPC a pagar 30 soles anuales por sacar el petróleo. Así de vergonzoso, 30 soles al año y un sol de multa si no cumplía con estos pagos. Además, el Estado peruano renunciaba al canon petrolero por 50 años y anulaba todas las deudas que se habían producido antes de la firma de este laudo con la IPC. Vergonzoso, simplemente vergonzoso. En 1928 entregó a perpetuidad los ferrocarriles a los ingleses de la empresa Peruvian Corporation. Ese mismo año, 1928, nuestra dependencia se había agravado con el colapso de la economía norteamericana. Y pasamos de tener una deuda de 10 millones de dólares a principios de la década del 20 a 100 millones de dólares. En 1929 se firmó el Tratado de Lima, Tratado Radagamio-Figueroa Larraín, con el gobierno de Chile y con el que perdimos definitivamente Arica y una parte de Tacna. Nunca se dio el plebiscito, nunca se hizo la consulta popular, fue más una repartija de territorio la que tuvimos para sellar nuestras fronteras en el sur. Durante el oncenio de Leguía se celebraron dos grandes centenarios, el centenario de la independencia en 1921 y el centenario de la batalla de Ayacucho en 1924. En 1921, con mucha pompa y fanfarria, se celebró este centenario de la independencia con la inauguración de grandes monumentos a don Simón Bolívar, a don José de San Martín, el monumento ecuestre y la plaza de San Martín, el monumento a George Washington. Bueno, deben estar preguntándose qué hará Washington en la independencia del Perú, pero se inauguró este monumento, el monumento a Manco Cápac, la torre y el reloj universitario, el monumento a Jorge Chávez, el estadio de Santa Beatriz, el Museo de Arte Italiano, el Arte Morisco, entre otros. Estas no son obras del gobierno de Leguía, sino son donaciones, obsequios o de los gobiernos o de las comunidades de estos países radicadas en el Perú. Para 1924, el centenario de la batalla de Ayacucho, tuvimos más inauguraciones. La estatua de Sucre, la estatua de du Petit Ars, el Hospital Loaiza, el Panteón de los Próceres, entre tantas cosas. Y fueron tantas las obras que se inauguraron en ese entonces que Leguía pasó a ser conocido como el gran presidente de América Latina. Decían en aquel entonces los políticos que Leguía era un hombre adelantado a su época. Fue bautizado como el gigante del Pacífico, como el Júpiter presidente, el Alejandro Magno andino, el Huiracocha peruano. Bautizaron este periodo como el siglo de Leguía.
Pero detrás de todas estas inauguraciones y de estos regalos que recibía el gobierno, había puesto de una explicación a la clientela y a la red de corrupción que se estaba tejiendo. En este escenario, el populismo de Leguía y la explotación expuesta para la población generaron diversas respuestas. Fueron recurrentes las rebeliones contra la ley de conscripción vial, que veremos en un momento, la presencia de bandoleros que enfrentaban al Estado de manera delincuencial abiertamente. Se fueron consolidando los movimientos indígenas que buscaban modificar esa mirada negativa que había hacia el indio, pero creando una mirada más dulce y romántica, y como decía en un principio, una mirada paternal la que se fue tejiendo. Además, surgieron partidos políticos aglutinantes, de masa, como dicen algunos todavía ahora, y eran partidos políticos de resistencia al capitalismo. Estoy hablando del Partido Socialista de José Carlos Mariátegui Lachira y del Partido Aprista Peruano de Víctor Raúl Áñez de la Torre, cuya madre nació en México en 1924 y era el APA, esa Alianza Popular Revolucionaria Americana. Tuvo una hija aquí en el Perú, el PAP, el Partido Aprista Peruano. Ambas agrupaciones con una mirada crítica y de oposición recalcitrante al capitalismo norteamericano, sobre todo de aquel entonces. Aunque la Constitución de 1920 reconocía y protegía a las comunidades indígenas, las comunidades campesinas ahora, inclusive se había establecido el Día del Indio, la oficina de patronato indígena, se dio una ley muy controversial para aquel entonces. Para construir las carreteras, las grandes obras viales que Leguía necesitaba, se dio la ley de conscripción vial, conocida como la Mita Republicana del siglo XX. Esta ley de conscripción vial que obligaba a los varones peruanos, nacidos y radicados o no en el Perú, de 18 a 60 años a trabajar para el Estado construyendo carreteras entre 1 y 2 semanas al año. Fue tan brutal esta ley que provocó rebeliones, como mencionaba hace un momento, y tan salvaje que las comunidades campesinas terminaron rechazándola unas veces y otras terminaron construyendo carreteras solo por construirlas. Habían carreteras que no llegaban a ningún lugar. Aquellas personas que podían pagar una especie de multa lo hacían y no trabajaban, pero en su mayoría terminó siendo un sistema de explotación. El populismo y las obras públicas generaron un espejismo de progreso, de desarrollo en la década del 20. Y así como Estados Unidos tiene sus años maravillosos, pues Perú tuvo sus años maravillosos con Leguía. Pero estos se rompieron con la crisis económica internacional, la reducción de los salarios, el desempleo, lo que provocó marchas, movilizaciones violentas, muy violentas entre 1929 y 1930, marcando el final de este régimen, pese a la reelección que se había dado en 1929. La obstinación de Leguía por aferrarse al poder, la crisis económica del 29, 30, los escándalos de corrupción, el entreguismo, hicieron que los grupos de poder aprovecharan esta coyuntura para llevar a Palacio de Gobierno a un militar. La sublevación de Luis Miguel Sánchez Cerro en agosto de 1930 no fue gratuita. La captura y posterior muerte de Leguía liquidaron este régimen de quien más años gobernó además en el Perú. 4 años primero, de 1908 al 12, y 11 años después, del 19 al 30, 15 años en total para este personaje pintoresco de la política peruana. Así terminó este régimen, así se cerró el oncenio de Leguía y marcaba el inicio de una etapa de gobiernos militares durante la década del 30. Recuerda, si la historia se repite es porque no hemos aprovechado sus lecciones. Te espero, como cada viernes, en mi canal. Hasta la próxima semana.